Hola, buenas tardes. Sí, soy la doctora Esquer. Vamos a empezar con un caso clínico de dermatosis del lactante. Consulta a las 4 de la mañana, una madre primeriza acompañada de la abuela porque su hija de 4 días presenta manchas y granitos en la cara y en los miembros superiores. La familia vive en condiciones precarias y tiene gallinero a 20 metros de la casa. Convive con múltiples animales domésticos. Esas vendrían a ser las lesiones que presenta el neonato en cara y cuero cabelludo. Vamos a ir a la primera pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si quieren apretar los pulsores. Ahí va. Opción 3. La opción 3, eritema del lactante, que fue la respuesta que contestó el porcentaje, no lo alcancé a ver, pero la mayoría, ¿sí? En 68. Bien. No sé si me extiendo ahora o... El eritema del lactante, a diferencia por ahí de algunas dudas que hubieron también con el acné neonatal, el eritema del lactante es una patología muy frecuente en los neonatos. En general se presentan a ya 1 de cada 3 recién nacidos. Es una patología que se presenta entre las 24 a 48 horas de vida. Son una mácula, como vimos en la cabecita del bebé, que se acompaña de mácula pápula y que en general pueden migrar a distintas zonas. En general es transitorio, es una enfermedad totalmente benigna. La etiología no se sabe, es desconocida, se cree a veces como un autoinjerto por un pasaje de linfocitos a nivel local, con una cierta respuesta de eosinófilos que es transitoria, y por eso en algunos casos se le llama también el eritema tóxico, que hay veces que hay padres que se preocupan cuando uno le dice la palabra eritema tóxico o tóxico alérgico, que se llama también. Lo que vemos principalmente en los bebés es que el estado clínico sí no está para nada comprometido, son bebés totalmente sanos, con buena progresión de peso, que uno no ve ningún signo de alarma en el bebé. Su localización más frecuente es, como vimos, en la carita, cuero cabelludo, ¿sí? En el tronco y en algunas veces en las extremidades. Esto en general, como les comenté, es autolimitante, ¿sí? Es decir, que es de buena evolución y puede haber en algunos casos, después de los 20 días, algún tipo de recaída, a diferencia del acné neonatal, que por ahí es más localizado a la cara y en general tiene más que ver con el paso hormonal, ¿sí? Y es de menor cuantía. La segunda pregunta es ¿cómo haríamos el diagnóstico? Con pruebas sanguíneas, con diagnóstico clínico, con cultivo de la lesión, raspado de la lesión y examen microscópico o el prick test. Como pusieron, el 80% el diagnóstico es clínico, ¿sí? Más o menos lo comenté al charlar de la enfermedad. Sí, en general no hay que hacerle el estado general del bebé y todo eso nos hace que no haya que hacer ni pruebas sanguíneas ni cultivo de las lesiones, sino solamente la observación. Esta piel de los recién nacidos es bastante inmadura, esté preparada para esta termorregulación y todo eso. Lo ideal es que podamos reconocer estas patologías frecuentes para justamente no generar iatrogenia con hacer estudios de más o hacer tratamientos excesivos. En general es solamente con la visualización y bueno, y explicarle a los padres cómo va a ser la evolución. ¿Cuál sería el tratamiento recomendado? Corticoides de baja potencia, tratamiento expectante, crema con antibiótico, vaselina azufrada o pasta láser.
Sí, el tratamiento expectante como lo habíamos hablado, ¿sí? Para completar y más que nada para hacer algún otro diagnóstico de piel, de las patologías frecuentes, como dijimos que es la intención, es mientras uno está revisando al paciente, encuentra detrás del miembro inferior derecho una lesión eritematosa sobrelevada que se llama la tensión. Esta es la imagen. Nuestra pregunta sería, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Hemangioma, mordedura por loxocele, malformación vascular, quiste simple hemorragio o histocitosis de la célula de Langerhans. Como contestaron la mayoría, el 77% de los casos, es un hemangioma. Les voy a completar la pregunta, si les comento un poquito de la patología. ¿Cuál es el tratamiento que usted haría? Propanolol, láser, corticoides de alta potencia, expectante o extirpación. Como contestó la mayoría, la conducta es expectante. Sí, el angioma, como habíamos diagnosticado esta mancha que vimos a nivel del miembro inferior, es también una patología de piel muy frecuente. Se suele presentar desde el nacimiento, sí, y en general es por un tipo de endotelización o exceso de proliferación a nivel del endotelio, y se puede presentar desde el nacimiento o en el transcurso del primer mes. En general tiene dos etapas, una etapa proliferativa en donde el hemangioma crece de tamaño, ¿sí? Y lo que tenemos que ver más que nada es este crecimiento, pero en general es acompañar nada más el crecimiento del hemangioma porque tiene una etapa de fibrosis o de involución en el 90% de los casos antes de los 3 años. El único inconveniente es una patología totalmente benigna, de buena evolución, solamente se recomienda darle las explicaciones del caso para hacerle el seguimiento, nada más para tener un control de tipo clínico. Es más frecuente en los prematuros y lo otro, lo único problema de riesgo es a veces en las zonas de exposición, ¿sí? Que esté en lugares en realidad en donde pueda generar algún tipo de complicaciones como por ejemplo las manos, las palmas. Pero en general cuando es único y localizado solamente se sigue la evolución, y lo otro es ver que no hayan múltiples para pensar por ahí en alguna otra patología o hacer algún otro tipo de estudio.